tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional. La canasta... Y nos costó 8 millones de pesos, o sea, hacer una cosa más grande es imposible. Por esa sobremuestra de 3,000 pesos fueron 8 millones. Es que es el cuestionario de gasto, ese es el punto ahí. En algún momento a lo mejor vale la pena considerar un cambio metodológico. En el MIP se usan los datos de gasto porque lo que se compara contra la línea de pobreza es el ingreso del hogar después de deducidos los gastos que hace el hogar en vivienda, en salud, en otros rubros que están considerados como bienes durables, por ejemplo, como NBI, como necesidades básicas insatisfechas. Entonces, si ya vimos que su vivienda es adecuada, el monto de dinero que dedicó ya sea a una hipoteca o a pagar renta o lo que sea, o la administración de la vivienda, eso se está reflejando ya, y entonces deducimos ese gasto que se hace para tener el ingreso disponible para los rubros que sí están en la canasta normativa de satisfactores esenciales, que son los que se tendrían que satisfacer por la vía del ingreso. Entonces comparamos el ingreso contra un costo de una canasta que ya no incluye vivienda, que no incluye salud, que no incluye educación, etcétera. Esa es, digamos, la lógica, y la canasta que estamos usando es todavía la vieja canasta, con una innovación. Está aquí Alejandro Marín, que me estuvo ayudando ahí y que es coautor de esta, igual que Miguel Calderón. Alejandro Marín, en su tesis de licenciatura, hizo esta innovación metodológica que nos permite medir las economías de escala, incorporarlas en la medición de la pobreza, pero es todavía con la vieja canasta, con algunos pequeños cambios de rubros, obviamente mal medidos en Coplamar, que pudo actualizar Alejandro, como la renta de la vivienda estaba mal medida, en fin, pero es la vieja canasta. La nueva canasta está en proceso de construcción y la tendremos lista a principios del año que entra, con todo este proceso que explicó Pablo, de consulta a expertos, de encuesta de percepciones y acceso a satisfactores básicos, de grupos focales, que además, como trabajo especializados, separa la parte de canasta alimentaria. Hay una pregunta sobre, no es números cardinales, sino escalas cardinales, lo correcto, que es las escalas métricas, las que adjudican números a las distintas posiciones de la variable observada, y no solamente primero, segundo, tercer lugar, como las ordinales. Esto significa que después esos valores numéricos los podemos manejar como números, combinarlos, sacar promedios, hacer cualquier operación matemática con ellos. El no crecimiento de la población del DF es un aparente misterio. Es muy interesante, crece rapidísimamente el número de hogares en el DF. ¿Y qué pasa con la misma población? Entonces uno ve que la ciudad crece y ve cada vez más invadidos los cerros y ve la construcción de más y más viviendas. ¿Y cómo no crece la población? Es eso, los hogares son cada día más chicos, pero esto significa encarecimiento de la vida, y el no tomar en cuenta las economías de escala en otros métodos trae una distorsión, porque este encarecimiento no se refleja en nuestra metodología, sí se refleja. La migración está ocurriendo al revés, en términos de dónde duerme la gente, es lo que decíamos. La vivienda se está construyendo en la zona metropolitana, lejos, por cierto, muy lejos, son terriblemente malas esas viviendas simplemente por su ubicación, pero es la vivienda que consigue la gente, se va a vivir ahí y sigue haciendo su vida acá. Entonces, ¿qué son? ¿Habitantes del DF o son habitantes? Es un problema metodológico muy serio. Entonces tenemos un problema de definición de nuestro objeto de estudio. Cortar el DF del resto de la zona metropolitana es aberrante en términos de análisis.
pero lo tenemos que hacer porque es un gobierno distinto y el Evalúa es DF, no es Evalúa zona metropolitana. Algún día habrá un acuerdo de metropolinizar o metropolitizar esa zona, ¿no? Al final sería bueno, quisiera yo decir algo sobre la cosa de la política, pero abordo los comentarios de Mario Luis. Este tema de la discapacidad y la presencia de adultos mayores es un tema que no se puede incluir en el manejo de economías de escala. Más bien, eso tiene que ver con lo que Amartya Sen llama la diversidad humana, el hecho de que los seres humanos somos diferentes los unos a los otros y tenemos necesidades distintas. Eso lo estamos considerando, aunque no con la profundidad deseable, en la construcción de la nueva canasta. Por ejemplo, en la parte de la canasta alimentaria estamos individualizando las dietas. Lo que debe comer el adulto mayor es distinto a lo que debe comer un adolescente, muy diferente. Tanto en términos de, por ejemplo, de fibra. La fibra dietética, que es tan importante actualmente en los conceptos de la medicina, tiene problemas digestivos para el adulto mayor, entonces hay que bajarle. La leche pasa lo mismo, ya no los adultos mayores ya no digerimos la lactosa y entonces ya no hay que tomar leche descremada, en fin, todos esos, los problemas del colesterol. Sí. Por el tema. En salud también está tratando de hacer lo mismo. En salud, lo que hemos podido hacer es identificar, digamos, a través de nuestra encuesta de percepciones, cómo percibe la gente las necesidades de salud distintas de los distintos grupos de edad, sí. Y efectivamente los requerimientos ahí son de cuidado, sí. Y obviamente las necesidades de salud de la tercera edad son mucho mayores. Los umbrales es un tema central para nosotros y por eso estamos haciendo esta encuesta. Yo tengo que decir aquí que el Coneval, y muy poca gente lo sabe, hizo una encuesta, de hecho 2 encuestas de percepciones de qué era necesario y qué no era necesario. Una la hicieron en el 2007, si me equivoco, Rosa María, corrígeme, que fue nacional, y una segunda la hizo como parte del proyecto de definición de canasta Enrique Hernández Laos. Entonces hay 2 encuestas y las 2 las hicieron a un lado, las tiraron a la basura y definieron los umbrales que las autoridades federales les dijeron que deberían adoptar como techo de lámina y techo de zinc, como techo satisfactorio para una vivienda a ese nivel, o piso de cemento. Cuando en las encuestas el 99% dice techo de material firme, sólido, dicen piso con recubierto, o por lo menos dicen con cemento pulido y pintado, etcétera. En educación dicen preparatoria, abrumantemente, y un porcentaje significativo dice educación superior. Es lo mismo que obtuvimos en el Distrito Federal. No hay gran diferencia en las percepciones, hay un consenso nacional, ya lo habíamos visto. En el año 2000 yo diseñé una encuesta que levantó Profeco, cuando estaba yo haciendo mi sabático en la Iberoamericana, de percepción y acceso a satisfactores, no, solamente de percepción, no acceso. Y resultó en 18 ciudades del país, y resultó una homogeneidad increíble entre ciudades relativamente pequeñas como Mérida o como Culiacán o como, estoy tratando de acordarme de otras, y el Distrito Federal, en el norte, en el sur, un consenso generalizado entre hombres, mujeres, pobres, ricos, jóvenes, viejos. Es impresionante el nivel de consenso, es una especie de ideología que nos pervade a todos y es clarísima la homogeneidad, y eso si la medición de ahora la hubiéramos hecho ya con los resultados de la encuesta, en lugar de 93 millones tendríamos cerca de 100 millones. Son más altos los umbrales que la gente está diciendo ahora que los que tenemos adoptados, que son derivados básicamente de Coplamar. Son con algunas pequeñas modificaciones en el tiempo, como la norma educativa,
Coplamar todavía era secundaria y ahora ya nosotros adoptamos para ciertas edades hasta preparatoria. En fin, el tema de umbrales es muy importante. El tiempo, pues esa es una de las dimensiones importantes, es la más innovadora de las dimensiones del método de medición integrado de la pobreza. Hay muy pocos métodos a nivel mundial que usen e incorporen el tiempo libre, el tiempo de vida, después del tiempo necesario, ¿verdad?, de trabajo y de labores domésticas y de reposo, como medición. Pero la vida la vivimos en el tiempo y solo podemos gozar, por ejemplo, de los bienes que compramos. Compramos libros que no tenemos tiempo para leer, compramos discos que no podemos escuchar, tenemos familia con la que no podemos convivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, levantamos una encuesta de uso del tiempo en el DF, que estamos por darla a conocer los resultados. Es una encuesta muy innovadora. Las encuestas que ha levantado el INEGI tienen un problema gravísimo. Le preguntan a las mujeres, porque esa parte del cuestionario va dirigida a mujeres sobre todo, cuánto tiempo dedicó a cocinar, cuánto a planchar, cuánto a cuidar niños, y lo suman. Y entonces uno obtiene señoras que trabajan 28 o 30 horas al día. Y la siguen levantando así. En el 98 levantaron una encuesta distinta, muy bonita, como deben hacerse, con bitácora. ¿A qué hora se despertó? ¿Qué hizo? La primera actividad, ¿a qué horas terminó? Y entonces sí se acota el tiempo, y eso sí es verídico y es real, y captaron simultaneidades, y la rechazaron esa metodología porque les bajaba la tasa de participación en la PEA, porque se refería solo el día anterior. Pues claro, mientras más corto, pero no era para captar tasa de participación en la PEA, por Dios. Bueno, hicimos esta encuesta. ¿Qué otra cosa mencionaste, Mario Luis? La cosa de el manejo de basura te llamó la atención. Ahí yo tengo ganas de hablar con Sojo, pero no pude venir esa vez que tenía yo otra cosa, porque quitaron del cuestionario del ENIC 10 la frecuencia con que se recoge la basura. Nuestro indicador de basura está en dos elementos. Uno, cómo se dispone de la basura. Se quema, se entierra, la recoge un carrito, se tira en la calle, se tira en una barranca, las opciones, ¿no? Entonces, es muy importante que contesta, y en algunas de esas opciones, con qué frecuencia viene el carrito, con qué frecuencia viene recogen. En algunos lugares hay depósitos para dejar la basura y lo recogen una vez a la semana, en fin. Entonces, quitaron la pregunta de frecuencia. Nuestro indicador de basura lo tenemos que cerrar. Nos dio cero carencia en el Distrito Federal, porque ya no podemos captar frecuencia y nadie quema la basura ni nadie la entierra en el Distrito Federal. Y hay muy pocas barrancas, aunque... Bueno, clase social. Efectivamente, el uso del término clase media y clase alta en dos de los estratos podría indicar que estamos adoptando la categoría de clase social, pero no es la intención. Lo que tenemos es una estratificación social basada en el nivel de vida. Si te acuerdas, en una de las primeras gráficas que presentamos, explicamos, pero solo explicamos los estratos de pobreza, no explicamos los de no pobres. Entonces, hay 3 estratos de no pobres: satisfacción de necesidades básicas y requerimientos, ingresos, tiempos, son los que están en la norma, arribita de la norma en promedio. Luego la clase media es la que está entre 1.1 de la norma y 1.5 de la norma, y la clase alta es la que está de 1.5 para arriba de la norma. Es arbitrario y nos da valores, como vieron, de clase alta pequeño, muy pequeño, clase media mucho menor que la que nos imaginamos, y con satisfacción un grupo que muchos llamarían de clase media, que pues es más amplio. La reflexión sobre políticas públicas, estamos en el proceso de trabajar, estamos trabajando el informe del desarrollo social, y ahí hicimos un diagnóstico que no solo incluye pobreza, pero lo estamos procesando, estamos abrumados de trabajo, sino que
se hizo un diagnóstico específico de educación en la ciudad, un diagnóstico de salud en la ciudad, un diagnóstico de alimentación en la ciudad y uno de vivienda. Muy a fondo. Y trabajo. Y trabajo. Y muy a fondo por especialistas, por los mejores especialistas en el tema, y estamos procesándolo para publicar un volumen sobre la situación social en la Ciudad de México, que va a complementar otros volúmenes del informe de desarrollo social que se van a referir a las políticas públicas, a los derechos en la ciudad, en fin, es una colección de volúmenes, de 4 o 5 volúmenes que en lo que se va a abordar en la política. La asociación entre políticas directas y pobreza no es fácil de hacer y a veces se cae en el error de hacer los cross-section famosos y decir los pobres tienen poca educación y los que no son pobres tienen mucha educación, ergo la solución para la pobreza es educación, y es lo que lleva haciendo 30 años este país, efectivamente, y la educación crece, y junto con la educación crece la pobreza en lugar de bajar, porque no es, el proceso macro no es lo mismo que el proceso de... Y entonces los cruces transversales que uno analiza en las encuestas, hay que tener mucho cuidado. Es mucho más informativo los análisis de series de tiempo que permiten asociar a fenómenos. Entonces hay que combinar las dos cosas y no es fácil la asociación. Una conclusión que sí tenemos y que ya la presentamos públicamente es que el paquete de transferencias del Distrito Federal disminuye la pobreza de ingresos en mayor medida que el paquete de transferencias monetarias del gobierno federal. O sea, oportunidades. No, todos. Oportunidades, hasta Procampo está ahí, están los programas de adultos mayores que tienen, todo lo que sea transferencias monetarias, y ese es un ejercicio de simulación que se hace con las encuestas. Toma uno los hogares, los ve con sus ingresos tal como son y ve cuántos son pobres. Después les quita las transferencias y ve cuánto aumenta la pobreza, y haciendo esa simulación, pues aquí el maestro es el maestro de los modelos de simulación macroeconómica, don Pepe Ibarra, pero esta es una simulación con las bases de datos muy bonita y ya llegamos a esa conclusión, a pesar de que no los dirige a los más pobres. Es probable porque es más universal y los montos son más altos. Esas son las dos posibles explicaciones de por qué es más eficaz en el impacto en la pobreza de ingresos las transferencias en el DF. Julio, ¿qué implica que junten ustedes salud y seguridad social? Es por un problema práctico de que la cobertura real de salud se ha dado históricamente en este país en las instituciones de seguridad social. Pero en el DF se supone que hay acceso, hay derecho garantizado de acceso universal a la salud. Sí, pero eso no te hace asegurado. No te da seguridad social por un lado, pero también la calificación que le damos al programa de medicamentos y servicios médicos del DF es de 0.7 o 0. ¿No te acuerdas? Discutimos si era 0.5 o era 0.7 en lugar de 1, que sería la seguridad social completa, porque no es un servicio completo de salud, no incluye el tercer nivel de atención, solo cuye... Entonces sí lo consideramos y consideramos la pensión alimentaria como parte del ingreso, pero no la consideramos seguridad social, porque es ex post. La seguridad social tiene que ser ex ante, uno tiene que vivir su vida sabiendo que, claro, ya cuando está en vigor como ley y como derecho, todos los que estamos llegando a los 68, yo el próximo año cumplo, la estoy contando el día, nos estamos apuntando a que tenemos ese derecho a los 900 pesotes mensuales. Y luego el monto es muy bajo. Tampoco se pueden considerar estas pensiones alimentarias como seguridad social porque no cubre ni siquiera un salario mínimo. La seguridad social, IMSS e ISSSTE garantizan al menos un salario mínimo para todos los que no hayan acumulado fondos suficientes. Y el salario mínimo es insuficiente para vivir para una persona, pero al menos es un criterio más alto que estos medio salario en el DF y un cuarto de salario en 70 y más, ¿sí? Entonces son insuficientes, ¿sí?
Muy bien, pues Pablo y Julio, muchas gracias por esta estimulante y desafiante presentación. Creo que como dijo Pablo, sí tenemos que hacer un esfuerzo, bueno, los mexicanos en general, pero nosotros en particular, por asumir el paso del tiempo, ¿no? Asumir el paso del tiempo y hacer un intento por una especie de alto en el camino, por lo menos simuladamente, y hacer una evaluación de ese calibre, en donde sí veamos la información, critiquémosla, evaluemos, lleguemos a convenios en materia informativa y pasemos al terreno de cuál ha sido realmente la incidencia de políticas y programas en el comportamiento del fenómeno que nos ocupa y cuál debería ser entonces una nueva estrategia con políticas y programas una vez que asumamos, quizás sea el primer paso, que en efecto es muy difícil defender hoy que hace tendencia a la disminución de la pobreza, aún aceptando la contingencia de la crisis, ¿no? Que como bien nos dijeron se dio de diferentes maneras, tremendamente diferentes maneras, esa caída brutal del norte. Yo supongo que los expertos nos dirán lo que quieran, pero cualquiera de nosotros que no es experto no puede separar lo que le pasa al norte de lo que le ha pasado en materia económica y social. Digo, es simplemente imposible, ¿no? No hacerlo. Y claro, las diferencias con el DF, me parece, no las discutimos ahora, creo que debemos discutirlas, ¿no? ¿Qué tanto es la acumulación social, que yo le llamo, lo que explica que la caída no haya sido tan brutal? Desde luego, lo más directo y elemental es que no estamos vinculados estrecha y rígidamente al comercio internacional, ¿no? Pero debe haber muchos otros factores que probablemente sirvan para hacer una evaluación más cuidadosa de las diferencias en los enfoques de política, ¿no? Y de programa, me imagino. Sí. Aparte, pues, de las características mismas de la cuenca y todo lo demás. Bueno, yo creo que sacamos de aquí realmente una agenda junto con las preguntas hechas y las respuestas, bueno, los muchos temas que no se abordaron porque no se podían abordar. Y yo espero que